10. Romanos capítulo 10. Hoy continuamos con la serie que comenzamos hace 2 años y que estamos caminando por la carta a los romanos. Queremos, pues en cada versículo, en cada parte, en cada sección de este libro que es el Evangelio de Dios titulado de esta manera, poder ser enseñados e inspirados por su gracia y su cuidado y de esta manera ir entendiendo lo que de parte de Dios tiene para hablar a cada una de nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has permitido llegar hasta aquí. Estamos, Señor, comenzando este nuevo año y estamos, Señor, ahora comenzando este capítulo, esta sección de tu palabra. Danos entendimiento, ayúdanos a tener sencillez y claridad en la exposición de la palabra, pero en la comprensión de lo que tu Espíritu quiere guiarnos a cada uno de nosotros. Padre, nos ponemos en esta mañana en tus manos, te rogamos por aquellos anhelos, peticiones que están en nuestro corazón para salvación de aquellos quienes están cerca nuestro, a los cuales amamos y anhelamos verlos en ti. Padre, te lo pedimos, te lo rogamos y en fe te lo agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Y Romanos capítulo 10, mis queridos, justamente trata de esto. Trata de aquella congoja, aquella tristeza que el apóstol Pablo tenía en su corazón por aquellos quienes eran parte de sus hermanos entrañables, parte de sus parientes de aquella raza que no conocía el mensaje del Evangelio y que creía conocer el mensaje de Dios. El título de esta enseñanza es Sometiéndonos a la justicia de Dios. Parece muy complejo el título, pero va a ver que es muy sencilla la comprensión de esta enseñanza. Romanos capítulo 10 dice el versículo 1, hermanos, ciertamente, el versículo 1, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es para la salvación de Israel, de mis parientes. Anhelo la salvación de mis parientes, porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento. No tienen celo, pero no de acuerdo al verdadero conocimiento. Ignorando, y esta es la clave de la enseñanza en esta mañana, ignorando ¿qué? Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios, pues el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Fíjense que decíamos esta semana pasada que la familiaridad con las cosas sagradas, para algunos, no para todos, la familiaridad con las cosas sagradas, para algunos, tiene una terrible tendencia a hacer que algunos desprecien lo que para Dios es sagrado. O sea que la familiaridad con aquello que es sagrado, para algunos tienden a despreciar aquello que es justamente sagrado. Es una tensión, y es una tensión natural, es una tensión propia de nuestra naturaleza caída, en bajar a Dios del cielo y tratar de encontrar alguna lógica racional. Fíjense que esto ocurre en la alabanza y la adoración cuando declaramos la santidad de Dios. Cuando declaramos la santidad de Dios, nos quedan 2 caminos. O quebrantarnos ante el reconocimiento por el Espíritu de la santidad de Dios, de lo que Dios es. Y no hace falta que nos expliquen mucho. El Espíritu Santo nos expone a nuestra condición y nos vemos como pequeños cucarachitos ante la impresionante inmensidad de Dios. Y esto es lo que ocurre cuando alabamos, cuando adoramos a Dios en primera instancia. Pero en otros ocurre de que existe un proceso de, racionalizar. Decir,
Dios es santo, pero ¿qué significa ser santo? Tal vez no con toda esta elaboración mental, pero al final del día uno empieza a elaborar, bueno, santo, santo, ¿y quién sabe qué quiere decir santo? Y uno trata de bajar aquello sagrado a algo extremadamente natural. Este es el problema en cuanto a los símbolos cristianos, que tienen una valía en cuanto al contenido de dichos símbolos, ¿bien? No el símbolo en sí mismo. El símbolo ritual de venir cada domingo a la iglesia en realidad no es un fin en sí mismo, sino que es un medio por el cual en la comunión de los santos nos encontramos para exaltar, engrandecer, alabar el nombre de nuestro precioso Señor. Pero es el medio, no es el fin en sí mismo, como quien dice voy a un culto, sea cual fuera o cual fuese. No, esto es lo que el hombre por naturaleza trata de bajar a Dios y empieza a racionalizar, empieza a negociar y empieza a encontrar esa tranquilidad, esa falsa tranquilidad entre comillas, que dice, bueno, en la mañana es desayuno en Kelly's, para aquellos que les gusta comer, bien, sin hacer propaganda del lugar, que a propósito se come muy bien. Pero comer ahí, luego venir a la iglesia, almorzar o mejor dicho cenar en algún lugar y ya se termina el domingo. Y esto es propio de un rito del domingo, ¿no? Pero esto no es exactamente lo que es el día del Señor, el domingo del Señor, donde no lo hace esencialmente el día, sino el contenido que tiene este día. Y esto es lo que ocurre, como decíamos minutos anteriores, en el tiempo de la alabanza, la declaración de la santidad de Dios, la declaración de cada declaración propiamente que declaramos, propiamente dicho, valga la redundancia, hablando acerca de la gracia inmerecida de parte de Dios, trae justamente ese valor, ese peso de gloria que nos quebranta a algunos. A otros, pues ni modo, ¿no? Trata de bajar lo sagrado a lo natural para de esa manera estar todo bien. Vida no te debo, vida no me debes, vida estamos en paz, ¿sí? Y esto es justamente la familiaridad con Jesús puede llevarnos a creer que lo hemos descubierto, que ya lo conocemos, ya conocemos esto, ya sabemos cómo es el rito religioso. Y justamente es el problema. En pocas palabras, tal vez estemos un poco aburridos de nuestro Señor y aburridos del servicio religioso que en mayor o menor medida casi es parecido casi cada domingo. Si esto es cierto para cualquiera de ustedes, es una señal segura de que realmente usted no lo conoce a Dios, o al menos no lo conoce lo suficiente. No hay un conocimiento real de un Dios todopoderoso que transforma nuestras vidas. Hablaba con un hermano esta semana y me llamaba mucho la atención de algún dirigente mundial, ¿bien? En este mundo caído, en el cual le preguntaron una pregunta bastante lógica y profunda. Le preguntaron, ¿usted pudo cambiar Washington? Hablando del Capitolio, ¿no? Y él dijo, porque esa fue su declaración, que lo iba a cambiar. Esto es, no en la administración presente, sino en la pasada. Entonces él dice, fíjese que la mera verdad, no la mera verdad porque la mera es una palabra mexicana, ¿no? Pero la verdad es que no lo pude hacer, dice. Y no lo pude hacer porque no pude cambiar las actitudes de esa gente. Es notable lo que dijo. No pude cambiar las actitudes. ¿Por qué? Porque si no cambian las actitudes, pues no pueden cambiar lo esencial. Y no es cuestión del juicio que ellos tienen, sino es la cuestión de la actitud de su corazón. Y cuando yo escuché eso, dije, claro, es que el único que puede cambiar la actitud, la naturaleza de un corazón caído es nuestro Señor. No hay otro. No hay otra manera. Somos, bíblicamente hablando marranos, y aunque por ahí le afecte a alguno, digamos, usted me está agrediendo. Bueno, la Biblia dice eso. Yo
no digo esto. La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en esa condición estamos. Esa es nuestra naturaleza. La naturaleza pecadora y pecaminosa que por más que trata de ser buena gente, siempre le fascina y el lodo lo engorda. Esto es evidencia de que por más que uno quiera ser bueno, no le va a salir, porque hay un cambio que solo Dios puede hacer a partir del cambio de nuestra naturaleza. ¿El cambio de qué? Nuestra naturaleza. Esto es importante, porque lo que Cristo hace no es ponernos antes en cualquier lugar, en un antro, y hoy ponernos en la iglesia. No, no, obviamente que un cristiano no va a un antro, esto es lógica, ¿no? Pero no es cambiar las buenas obras, las malas obras, por ahora buenas obras. ¿Se acuerdan que lo decíamos? Sino que lo que hace Dios es cambiar esas malas obras por el fruto del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu, esa transformación de nuestra ¿qué? Naturaleza. ¿Qué nuestra qué? Naturaleza. Dígalo con convicción. Naturaleza. Es necesario que usted lo empiece a entender. Es el cambio de nuestra ¿qué? Naturaleza. Es nuestra naturaleza. Eso es lo que Dios cambia, mi querido. No se me engañe, no quiera bajar lo sagrado a la negociación de, bueno, al fin y al cabo vine a la iglesia. Estamos bien. Dios, acordate que el primero y segundo y tercer domingo fui a la iglesia. Hice alguna donación medianamente generosa, acordate de mí, en todo el año, porque no piso ese lugar hasta recién el año que viene. Y eso es parte justamente de esa negociación y de esa ausencia de conocimiento de lo que Dios realmente cambia es nuestra naturaleza, a la cual con Dios no se puede negociar. Y es desde esa perspectiva en donde no estamos platicando acerca del juicio, buen juicio que puede tener la persona. Porque hay personas que pueden tener buen juicio, pero no tienen la transformación de su carácter propio de ese cambio de naturaleza que solo Dios puede hacer. En esta mañana usted como hijo de Dios ha de confirmar y de afirmar este principio para usted mismo, pero también aquel que no conoce de Dios va a decir la verdad que estoy lejos de Dios. Pero también para el cristiano va a decir, bueno, tengo un aporte más, un concepto más para poder tener un buen juicio de saber quién es cristiano y quién no. No es cristiano aquel que levanta la mano y dice yo recibí a Cristo, sino que es cristiano aquel que su naturaleza ha sido transformado y como consecuencia de esa transformación de esa naturaleza, los hechos hablan más que ¿qué? Que las palabras. Obviamente que él dice que es un hijo de Dios, pero sus hechos hablan mucho más que sus palabras. Y fíjense que esto es el principio que el apóstol Pablo está desarrollando en estos primeros versículos. Hay un texto que enfoca de una manera muy especial el poder comprender en forma sencilla este principio que el apóstol Pablo está desarrollando. Este texto es importante para poder confirmar lo que a partir de este capítulo vamos a ver y de esa forma poder comprender claramente por qué el apóstol Pablo está diciendo que aquellos quienes eran religiosos de ese entonces no conocían a Dios. Es más, aquellos quienes el apóstol Pablo estaba justamente diciendo que no conocen a Dios, justamente le podrían haber dicho a Pablo, Pablo, un momento, esto no es así. Nosotros sí lo conocemos. Ritualmente vamos a la iglesia, generosamente ofrendamos. O sea, tenemos todo un sistema religioso que no podés venir a decirme a Pablito, porque que nosotros no conocemos a Dios. Entonces, esto es el punto. ¿Por qué Pablo está diciendo que no conocen a Dios conforme al conocimiento verdadero? Y es ahí donde el apóstol Pablo en segunda a Timoteo, escribiéndole a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 14, Pablo le dice a Timoteo, para poder comprender en detalle, sencilla y profundamente el principio que el apóstol Pablo está desarrollando en Romanos capítulo 10, fíjense que Pablo le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido
y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Fíjense que nosotros a la luz de esta palabra sabemos por 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5 que Pablo hace una clara referencia a su madre y a su abuela. Dice la palabra trayendo a la memoria la fe, una fe, ¿cómo era la fe de su madre y su abuela? No fingida, era una fe no fingida. No era el producto de elaboraciones y negociaciones mentales, sino que era una fe no fingida que hay en ti, dice el apóstol Pablo a Timoteo, lo cual o la cual primero estuvo en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, Su padre hace una mención en Hechos capítulo 16, versículo 3, anótelo, era un griego que no conocía de Dios, pero está refiriéndose exactamente a su madre y su abuela como referentes espirituales de una fe que no era fingida. Fíjense que este conocimiento que tenía su madre y su abuela acerca del Antiguo Testamento era un conocimiento tal que no fue un obstáculo para luego acercarse a Jesús como su único y suficiente Salvador. Porque tanto su abuela como su madre, la madre de Timoteo, afirmaron en este jovencito que lo importante en cada ley del Antiguo, porque el Nuevo Testamento no estaba en proceso en ese momento, no es que estaba como usted lo ve, la base bíblica o la base testamentaria era el Antiguo Testamento, y en la lectura del Antiguo Testamento, de los profetas y de cada sección del Antiguo Testamento propiamente dicho, no estaba esa afirmación de elementos rituales, sino que de cada promesa en base a la fe. Toda la enseñanza que recibió Timoteo estaba afirmada en la formación y en la afirmación de cada promesa y de no quitarle a ninguna promesa lo más importante que cada promesa tenía. ¿Cuál era lo más importante? Lo más importante era la fe en Dios, en saber que Dios era aquel que controlaba y gobernaba todas las cosas. Y en mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Un pasaje clave en la formación de aquellos jóvenes judíos. En algunos era propio de un ritual religioso, pero tanto la abuela y la madre de Timoteo era parte de la confianza absoluta en un Dios todopoderoso, en un Dios soberano que tenía el gobierno y el control de todas las cosas. Esto era parte de esa formación que este jovencito tuvo de parte de su madre, de parte de su abuelita. Y esto era el principio que no le impidió luego acercarse a nuestro Señor Jesús. Fíjense que esto es justamente lo que la palabra nos va mostrando en base a esta formación de esta palabra sobre la vida de este joven. La formación, más que la formación estructural religiosa, era una formación espiritual de un Dios que todo lo podía, de un Dios que estaba acercándose a su pueblo, de un Dios que se iba a glorificar en el corazón, en una forma individual, en cada uno de aquellos que con un corazón humilde y sincero se acercaban a Él. Por eso, fíjense que la manera en la que Timoteo fue enseñado, no es lo que el apóstol Pablo, en contraposición, está diciendo que ocurrió en Romanos capítulo 10. Esto no ocurrió porque aunque no podemos culpar a mamá y papá, porque a veces se le da una buena formación a nuestros hijos y luego cada uno de los niños jóvenes toman decisiones equivocadas,
Lo cierto es que Romanos capítulo 10 nos está mostrando que no había esta formación, no había esta manera en la cual había sido enseñado Timoteo. Y esto es lo que la palabra de Dios nos muestra. ¿Estaban acaso, podemos preguntarnos, en Romanos capítulo 10, aquellos quienes el apóstol Pablo les estaba justamente exhortando, estaban enseñando las Escrituras con la intención de hacer sabios a los jóvenes o al entorno judío en base a la fe que es el Salvador del Mesías que estaban por esperar, estaban esperando, ¿sí? Otra pregunta es, ¿estaban enseñándole en ese entorno por lo que el apóstol Pablo nos está mostrando? La respuesta es no, ¿no es cierto? Pero le estaban enseñando aquellos valores espirituales dentro de una comprensión de un Dios todopoderoso, o les estaban enseñando diferentes ritos o maneras de ver las cosas desde una colección de pequeños actos de moralidad. ¿Cómo les estaban enseñando la fe? ¿De qué forma? El apóstol Pablo nos está mostrando que el pueblo judío estaba siendo enseñado dentro de la formación del Antiguo Testamento con actos que eran bondadosos, actos que eran morales, actos que eran bastante loables, pero que no conllevaban el producto de una fe en un Dios todopoderoso. Justamente esto es lo que pudiera llegar a sonar en nuestra mente y en nuestro corazón, porque esto es lo que el apóstol Pablo está exhortando, está, digamos, sacudiendo a su auditorio, aquellos quienes no eran creyentes, mejor dicho, aquellos quienes eran sus parientes y que él anhelaba que ellos fueran justamente hijos de Dios. El punto está en que ellos se creían que eran religiosos. Y el tema es, ¿cuál es justamente el por qué el apóstol Pablo decía, bueno, ellos no conocen de Dios? Y la respuesta es sencilla, como leímos en el versículo 3, es que no entienden lo que significa la justificación a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y para esto tenemos que entender claramente lo que es la justificación, punto que ya hemos enseñado semanas, si no meses atrás, y que volveremos a recordar. No hay problema, no llevamos apuro, al menos en el tiempo. No es que hoy vamos a quedarnos mucho tiempo, pero llevamos un tiempo para comprender lo que la palabra nos está diciendo. Y cuando la Biblia habla de ser justificados por Cristo, está diciendo que nosotros somos aquellos reos condenados que nos vamos al infierno, ¿sí? Como decíamos el viernes pasado, es como si estamos delante de un juez, delante de un juez que nos ha sentenciado al infierno, nos ha sentenciado a la pena de muerte. Y el jurado nos ha sentenciado. Estamos totalmente sentenciados, ¿correcto? Y aparte estamos sentenciados porque a la verdad se ha descubierto la verdad. Se ha descubierto que somos propios y estamos, somos pues condenables. Y de esta manera nos presentamos delante del juez y le decimos, oiga, en realidad me cacharon. Me agarraron, me cacharon, estoy con las manos ahí metidas en el fuego, ¿sí? Pero quiero apelar no a la justicia, porque por la justicia me voy a la pena de muerte, pero apelo a ustedes a la misericordia. Entonces, contra todo diagnóstico, contra toda posibilidad, el juez otorga en mi caso la misericordia. Y yo sé que yo tengo una deuda con la ley, que soy un pecador, yo reconozco mi condición, pero por esa gracia de Dios, esa gracia de ese juez y por el favor inmerecido, estoy caminando hacia esa libertad. Y esto es ser receptor de esa misericordia. Diga conmigo, misericordia.
Eso es la misericordia de Dios. Entonces tú dices, bueno, entiendo lo que es la misericordia, pero ¿cuál es la justicia para que esa misericordia se ejecute? Porque convengamos en que la historia que usted me cuenta no está completa. ¿Qué pasó para que yo tenga la misericordia del juez? Algo pasó. Y efectivamente algo pasó. Lo que ocurrió en el concepto bíblico de lo que significa la justicia de Dios. Diga conmigo, justicia de Dios. La justicia de Dios es que el juez justo, quien es el Padre, vio al reo condenable que soy yo y que es usted, y que viene el fiscal, quien es el que me condena, quien es el diablo, y el fiscal viene a la mesa del juez y le dice, oiga, este Pepito se va al infierno, y se va al infierno. Entonces el fiscal muestra las pruebas y el juez, quien es justo, pues dice, pues, aunque no me guste, se va al infierno. Pero viene el abogado, quien es nuestro Señor Jesús, y quien dice, bueno, la evidencia muestra que sí se va al infierno. El fiscal tiene razón, pero hay un precio que yo pagué como abogado en esa cruz del Calvario. Esa ira, esa condenación sobre este reo, yo la pagué en la cruz del Calvario. Entonces, pues usted tiene que dictaminar justicia. Vea usted lo que hace, dirá el abogado, ¿no? Y el juez, ¿cómo es el juez? Justo, es el Padre, es parte de la naturaleza de Dios. Dios siendo justo dice, bueno, en realidad Pepito sí se va al infierno, pero la obra de Cristo en la cruz del Calvario hace que yo tenga que ver a este reo justo. ¿Por qué? Porque el Padre antepone la sangre de Cristo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y me hace ver justo ante los ojos de Dios. Y aunque el mundo no me perdone lo que hice, Dios me perdona. ¿Hay consecuencias? Claro que sí. En el mundo, ¿no? Pero para Dios, Dios me perdonó. Y en ese perdón es en el perdón donde yo vivo. Entonces, delante de Dios yo soy justo, no por lo que yo hice, no por lo que yo hago, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y ese es el punto, porque lo que el pueblo judío, palabras más, palabras menos, dice, bueno, miren, nosotros somos buenos, hacemos actos religiosos, venimos a la iglesia, somos buena gente, tratamos de serlo. Y todos esos elementos pudiesen justificarnos. Nosotros decimos que lo conocemos a Dios. Entonces el Padre dice, bueno, esto no es así, porque no le voy a dar el lugar a nada ni a nadie, el lugar que se merece mi hijo, porque el único que ha justificado a esta bola de pecadores no es las acciones que ellos están haciendo, no es la manera en la cual se están comportando, sino que es la obra de mi Hijo en la cruz del Calvario. Y esto es la ausencia de comprensión y la negociación que naturalmente el hombre trata de hacer con lo sagrado, de negociar algo totalmente innegociable. No hay formas, conductas de ser o hacer las cosas que me habiliten para decir que conozco a Dios. Este era el problema al cual justamente el apóstol Pablo va explicando a su audiencia de por qué, aunque anhelara y anhelase que su raza pues se volviese a Dios, ellos no lo hacían. ¿Por qué? Porque se justificaban en una justicia propia. En una justicia propia. Y usted dice, ¿y esto cómo se conecta con mi vida? Y esto se conecta con su vida cuando usted de alguna u otra manera está intentando justificarse ante Dios. Está tratando de decir, bueno, yo la voy a hacer. Yo voy a ser bueno. Yo voy a hacer las cosas de una forma, de otra manera. Y usted no se da cuenta que el único que puede hacer que todos los planetas, volviendo al ejemplo de una manera comprensible, que todos los planetas estén orbitando en su lugar correcto, es cuando el sol de justicia está en el centro.
Porque de otra manera usted vive con los planetas todos alborotados. No se puede, no la va a hacer. Usted no va a decir, bueno, yo voy a venir a la iglesia como quien viene a misa para decir, bueno, y parece ofensivo, pero de alguna forma tenemos que entenderlo. Y voy a tratar de comportarme, y voy a tratar de pensar esto, todo lo bueno, todo lo puro, como lo dice el pastor, y voy a tratar de escuchar todos los mensajes, y voy a tratar, 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 y no me va a salir. Y no me voy a salir, y me voy a frustrar, y me voy a frustrar, y voy a dejar de congregarme. Y esto es una vuelta aburrida en un desierto interminable. Cuando el lugar que nos corresponde es someternos a esa justicia de Dios. Y es reconocer nuestra incapacidad. Es lo que el apóstol Pablo decía de la abuela y la madre de Timoteo. Una fe no fingida, mi hijo. Es una fe no fingida. Una fe en la obra estricta de Dios, donde reconozco mi condición, reconozco mi situación, reconozco que por mí mismo no lo puedo hacer, y como reconozco que por mí mismo no lo puedo hacer, no me sale, dependo absoluta y exclusivamente del cuidado amoroso de un Dios todopoderoso que me da la fortaleza, que me da la capacidad. ¿Y cómo es esa capacidad? A través de las promesas en su palabra. Y cuando empiezo a leer esas promesas, empiezo a aplicarlas y veo cómo Dios se glorifica por lo que Él dice en su palabra. Cuando empiezo de una forma clara, sencilla, a ser humilde, y usted dice, ¿cómo uno empieza a ser humilde? Como dijimos anteriormente, depositando todas nuestras cargas delante de Él. Y entonces empiezo a confiar de que Dios tiene el control de todas mis necesidades, de todas mis cargas. Y de esa forma empiezo día con día a vivir ese ámbito de humildad, donde cuando empiezo a tomar esa ansiedad y ese estrés por la vida, empiezo a reconocer que lo primero que está faltando es fe, porque hay un ámbito de incredulidad. ¿Por qué? Porque tengo tanto temor por el futuro, pensando de que cómo va a ser cuando Dios tiene el control de todas las cosas, independientemente de lo que venga. Justamente este miércoles vamos a ser ministrados sobre los traumas y cómo estos se resuelven bíblicamente. Pero a veces hay una comprensión tan irreal aún de la fe, cuando alguien dice, bueno, Dios va a arreglar tu vida. Como aquel cuento de hadas en el cual la gente piensa, bueno, al final todos vivieron felices, todos comieron perdices y todo quedó. Y la Biblia no muestra eso. La Biblia muestra de que a veces los traumas se sanan y a veces no se sanan. Y como no se sanan, Dios se glorifica en medio de los que no se sanan. Lo tenemos a David, y tenemos a Tamar, y tenemos situaciones complejas, complicadas, Judá. Situaciones que nos muestran, no, la cosa acá no se resolvió nada. Acá la cosa está, un libro de la Biblia termina con un sablazo y aferrándose al Señor, y comienza con otro sablazo, el otro capítulo, el otro libro de la Biblia. Se muestra como que en situaciones Dios nos muestra que Él tiene control a pesar de las cosas, de una manera soberana. No hay magia, sino que hay gobierno y control de parte de Dios en medio de traumas que se resuelven o que no se resuelven. Y en medio de esto uno puede confiar y depender de esa gracia de Dios en una fe real. Como aquel que está en depresión y dice, no, estate contento, estate alegre. Y es lo peor que le puede decir a una persona deprimida. No, tienes que estar contento. Y pues no estoy contento. Una vez alguien bien intencionado en un servicio fúnebre, 2 niños, dice, no, lo que pasa es que estos niños son la flor más linda que Dios tenía y Dios se la llevó. Y el padre casi lo agarra del pescuezo al que estaba predicando. Y le dice, bueno, si ese es el Dios en que usted cree, yo no creo en ese Dios. Y fíjese cómo esas comprensiones tan infantiles, tan pragmáticas, nos limitan a un Dios que se glorifica en medio de planetas que están afectados por el pecado, pero cuando Cristo es el centro de justicia, empieza a orbitar en el lugar exacto. Empieza a orbitar en el lugar exacto.
Y esto es parte de nuestra dependencia absoluta de un Dios todopoderoso, de un Dios al cual estamos sometidos a su justicia, sometidos a la obra de Cristo y lo que Cristo hizo a nuestro favor. Y de esta manera, bajo estas condiciones, bajo esta situación, no hay mérito en nosotros, no hay mérito en usted, no hay mérito en mis acciones, sino que hay un favor, una gracia inmerecida. Cantamos sublime gracia. Esa gracia que solo Dios puede dar a sus hijos en medio de un mundo que está totalmente corrupto y corrompido. Y en medio de este mundo Dios se glorifica en sus hijos a pesar de los traumas que estos tengan. La gente que está en Alepo, bien conocido, y si no lo conoce tal vez vive en una burbuja, Pero esta gente que vive en esta parte del mundo, los traumas a la luz de la guerra que han tenido, y Dios, sin lugar a duda, ha de glorificarse y sanar a algunos, y otros Dios se ha de glorificar en medio de cada uno de esos traumas. Pero el punto no es el acto ritual lo que a mí me da la paz con Dios, sino que es la obra de Cristo en una fe no fingida. Y este es el punto al cual el apóstol Pablo justamente nos está llevando. Porque yo soy testigo, dice, que tienen celo por Dios, celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento. El conocimiento está equivocado porque lo hacen en base a sus acciones. Llámelo en la teología contemporánea, en base a sus acciones de pactar, de poder, en sus innumerables colores y sabores que usted puede hacer por usted mismo. ¿Me explico? Y esto es parte de ese conocimiento equivocado. Es como poner la escalera en el lugar que está errado. ¿Me explico? Por ese lado no se camina por el otro lado. Por el otro lado va a salir de esa situación, de ese hoyo. Pero lo cierto es que justamente esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y luego el versículo 3 en donde nos estamos afirmando, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios. Y quiero que usted pueda prestar atención en estos minutos que vienen, ya próximos a terminar esta enseñanza, procurando establecer su propia justicia. Es algo muy natural, muy reincidente. Usted o según el mundo, se ha de buscar a Dios a su manera. Hasta creo que hay una canción a su manera, ¿no? Del mundo, no de usted, ¿no? Pero justamente esto es propio de la justicia propia. La gente se va al infierno no porque quiera irse al infierno. La gente prefiere irse al infierno, que irse al cielo siendo gobernada por Dios. Le gusta la anarquía, que me gobierne yo mismo. Por eso, si usted le dice a la gente si quiere ir al cielo, quiere encontrarse con Dios, sí, pero sin que Él me gobierne. Y eso justamente no es probable, no es posible. Dios quiere gobernar a sus hijos. Y esto es justamente ese sometimiento a la justicia de Dios, a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, a saber que Él es el que justifica, que Él es el que se lleva todos los méritos, que es a través de Él y a través de justamente mi fe puesta en Él, donde mi vida espiritual empieza a encaminarse. De otra manera es un camino extremadamente aburridísimo, decepcionante. Ha de desilusionarlo y usted, como decíamos en varias oportunidades, tiene fecha de vencimiento, fecha de caducidad en esta congregación y en la cristiandad, pues. Imagínese, usted viene a una congregación donde la promesa cristiana es que usted sea más rico, que usted sea más próspero, que usted, que yo, que usted, que yo. Y esto no es lo que dice el Evangelio. No hay una justicia propia, entonces sobre ese usted y sobre su yo, usted tiene que hacer y hacer. Y bajo ese hacer de usted es como Dios hace su obra en usted. Y esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice
que quien justifica es Cristo, es la obra de Cristo, es la presencia de nuestro Señor, es nuestra confianza absoluta en su gobierno y su señorío, independientemente de lo que me pase. Y en esa docilidad, en esa sencillez, en esa comunión con Él, empieza Dios a glorificarse, a transformar mi forma de pensar, mis paradigmas, mi manera de ver las cosas, porque se mira a partir de estar sometidos a la justicia de Dios. Y seguramente usted dirá, bueno, ¿dónde queda el poder cumplir con las acciones que son propias de la bondad que Dios ha determinado? Esas son las consecuencias, diga conmigo consecuencias. Son las consecuencias. ¿La consecuencia de qué? De que Cristo es el Señor de mi vida. Son las consecuencias. No es que usted tiene que hacer el esfuerzo. ¿Me explico? Es la consecuencia. Le nace porque usted lo conoce a Dios. Dios no le parece aburrido. Lo soberano, lo sagrado es algo muy serio para usted. Para el mundo, pero para usted sí. Porque usted conoce un Dios soberano. Un Dios que empieza a glorificarse en su vida, aunque nadie lo vea, aunque nadie dé por usted un cacahuate. Usted es un hijo de Dios valiente en sus manos, siendo transformado y aún pasando por situaciones que uno pasa como en feria. Pero bueno, Dios, aunque caí, me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Dios soportaré hasta que Él juzgue mi causa, dice el profeta. ¿Qué está hablando ahí? Está hablando de la soberanía de Dios. De que pacientemente esperé en el Señor, pacientemente, porque la paciencia es sinónimo de fe. Aquel que dice que tiene fe y es un impaciente es un hombre que no tiene fe. Lo antónimo de la fe es la impaciencia. Entonces nadie puede decir yo tengo fe y soy impaciente. No, usted es impaciente es porque no tiene fe. Pero aquel que ha gustado de este sometimiento a la justicia de Dios, pacientemente espera en el Señor. Y en ese pacientemente esperar en el Señor, Dios le va enseñando, Dios se va glorificando. Él va haciendo su perfecta voluntad. Usted está esperando en sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y sabe y empieza a cobrar sentido lo que Abraham le dijo a su hijo. ¿Dios qué? Dios proveerá. Dios proveerá. No es que yo la voy a hacer, voy a avanzar a través de la tranza, la negociación. No, Dios va a proveer. Y si no provee, ni modo. Sepa que si Él puede librarnos de este pozo de fuego, de los leones, pero si no, ni modo, no te preocupes. Él tiene el control de todas las cosas. Y esto es parte de ese sometimiento a la justicia de Dios. Justamente, el pueblo al cual está refiriéndose el apóstol Pablo, tenían un celo maravilloso, pero no conforme al verdadero conocimiento. Un celo a un ritual, a un ritualismo, a acciones supuestamente sagradas, que tenían, pues, uno se podía confundir, porque decía, bueno, no, vienen a la iglesia, hacen tal cosa, pero solo se van en la pinta. No hay contenido en lo que hacen. Saben cómo pararse, saben cómo hablar. Gloria a Dios, hermanos. Conocen el léxico evangélico. Bueno, el léxico religioso en ese entonces. Entienda lo que estamos diciendo. Se manejan el léxico, pero de las puertas para adentro siguen siendo el rey. No es Cristo el rey. Y esto es lo que justamente esa ausencia de ese verdadero conocimiento ignoran la justicia de Dios. Justicia a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y mi dependencia absoluta en lo que Él pueda hacer en favor mío. En mi dependencia absoluta en el cuidado que Él pueda tener. Donde yo empiezo a ser lleno, como leímos hasta el cansancio el año pasado y años anteriores. Donde Él empieza a llenar nuestra vida. Y nosotros nuestra copa está rebosando. Y como nuestra copa está rebosando, estamos completos en Él. No necesitamos otra cosa para que nuestra vida tenga sentido. Porque Él es la perla de gran precio. Y esto empieza a encaminar nuestra vida hacia la confianza absoluta del gobierno de Dios en medio de las circunstancias.
sabiendo que si estas son buenas, pues lo disfrutamos y nos preparamos para el invierno. Y si son malas, pues ni modo, ¿eh? Ahí Dios quiere seguir enseñándonos, porque nuestra dependencia está de su justicia, de lo que Él ha de hacer a nuestro favor. No de nuestros métodos y maneras, rituales, para encontrar alguna gracia de ayuda de parte de Dios, porque eso sería reemplazar la obra de Cristo y poner nuestras propias acciones. Y sería sacrilegio, sería algo justamente, totalmente, aunque bien, o sea, con buenas intenciones, pero no es conforme a lo que la Biblia está determinando. Y lamentablemente nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a bajar lo sagrado y a tratar de negociar con Dios para ver si de alguna forma así podemos estar en paz, cuando esto no hace sentido. Lo único que hace es vivir una vida de constante y continuo engaño. Y como usted no quiere vivir en engaño, como usted quiere vivir en el centro de la voluntad de Dios, tiene que rendirse indefectiblemente al someterse a la justicia de Dios. Si usted no dice, bueno, no, yo lo voy a hacer como yo quiero, bueno, estaría en la misma condición de aquellos quienes decían, no, nosotros sí lo conocemos, sí lo conocemos, pero no una fe genuina, una fe que en algún punto la persona que lo vive de esta manera sabe que se equivoca, que es pura hipocresía, porque no puede sostener algo que solo lo puede sostener aquel sol de justicia. Si usted en el centro de este sistema planetario el cual vivimos saca el sol, todos los planetas alborotan. ¿Por qué? Porque el sol es el único astro que tiene la capacidad soberana de mantener a todo en órbita. Bueno, lo mismo ocurre en su vida. Si Cristo no es el centro, va a seguir alborotado toda su vida. Y es el punto en donde en esta mañana el apóstol Pablo nos está llevando, a través de la experiencia del anhelo de sus compatriotas, congéneres, coterráneos, la experiencia triste que se contrapone con la experiencia de Timoteo, ¿sí? Pero encontramos en Timoteo, en su madre y su abuela, esa fe no fingida, que se somete a la justicia de Dios. En esta mañana pudiese ser el principio del sometimiento al señorío de Cristo, donde Él empieza a gobernar su vida en todas las áreas. Tal vez usted dice, bueno, en mi vida están todos los planetas alborotados porque yo reconozco que Cristo es la llanta de refacción. Jamás he pensado que Él gobierna mi vida. Y por el Espíritu de Dios en esta mañana seguramente el Espíritu le está mostrando, le está indicando lo pecador, la pecaminosidad que hay en su vida, y es el punto donde usted puede renunciar a aquello, pedirle perdón por sus pecados a nuestro Señor, y hoy Dios puede glorificarse en su vida. Yo le invito a que incline su rostro, vamos a orar. Para que en esta mañana usted pueda dejar de ver la Biblia como un compendio de pensamientos moralistas, de actos moralistas, como una colección de pequeños actos de moralidad, como un buen hábito para tener los domingos, como un grupo de gente de contención social, y para que conozca a aquel Dios verdadero que pueda transformar sus vidas. No por sus obras, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque de esa manera, solo de esa manera, usted experimentará ese cambio de naturaleza que se da en la obra de Cristo en nuestras vidas. Porque toda su
imperfecta obediencia será el fruto de aquella justificación que usted tendrá en Cristo a partir de hoy. Solo a partir de la obra de Cristo. Y digo imperfecta obediencia porque en este camino de santidad Dios va a seguir tratando con su vida. Y si en esta mañana usted reconoce que está lejos de Dios, que lleva una vida totalmente en esa doble moralidad, una es las apariencias y otra es lo que usted vive, yo lo invito que pueda rendirse, someterse a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, a la justicia de Dios. Dios va a dictaminar justicia sobre usted, no por sus buenos actos, sino por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Y de esta manera, si usted reconoce su condición y reconoce que por más que le quiere hacer y le quiere jugar al cristiano, no le sale. Mire, ni le intente porque va a morir en el intento. Pero en esa fe no fingida, usted pídale al Señor: Señor, con sus palabras o con las mías, dígale: Señor, te entrego mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido que me perdones. Ven a gobernar mi vida. Sé el centro, porque tengo un alboroto infernal en mi corazón. Con sus palabras o con las mías. Yo no conozco la química de Dios, pero sé que sobrenaturalmente el Espíritu Santo se glorifica y usted va a pasar de esa vieja naturaleza a una nueva naturaleza en Cristo. Y usted empieza a obedecer por medio de la fe. Usted empieza a obedecer por medio de la fe. Porque cuando usted es aceptado por el Padre, porque cuando usted es vindicado, cuando usted es declarado justo, esa justificación es a través de esa perfecta obra, esa divina justicia presentada por Cristo, ya que Él es la única justicia. Él es quien lo justifica a usted. Y si en esta mañana usted ya es un hijo de Dios, porque usted reconoce que ha recibido a Cristo y que Él es su Señor, pero de una u otra manera usted entiende que necesita nuevamente volver a los pasos, persistir en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio por la fe que es en Cristo Jesús. Y te pueden hacer sabio en esta mañana para salvación. Pero si tú ya eres salvo porque tú has entregado tu vida a Cristo y sabes que Él es tu Señor, bien te viene esta exhortación que el apóstol Pablo le hace a Timoteo: persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Obviamente que en Timoteo su madre piadosa y abuela, pero el Espíritu Santo te ha enseñado de tiempo atrás por diferentes instrumentos. Y este es el punto en donde hoy estás encaminando tu vida, estás rectificando tus pasos. Este es el mejor momento en donde hoy podés consagrar nuevamente tu vida al Señor, para ser valiente y esforzado, para que otra vez Cristo vuelva a ubicarse en el centro de tu vida. Y este es el momento entre usted y Dios,
porque lo que Dios quiere es esa reconciliación entre usted y Dios, entre usted y Él. Padre, glorifícate en la vida de tus hijos en esta mañana. Permite que cada uno de ellos dé respuestas a los planteos que tu palabra y tu espíritu le está demandando. Y por la presencia de tu espíritu encaminen sus vidas. Que puedan someterse a tu justicia y no a su justicia propia. Y puedan vivir en plena comunión contigo para honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en Él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo Él. Su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata,
pecado se volvió. El pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo él. Jesús el Mesías, sobre todo él. Sobre todo él, Señor. Señor, declaramos que tú eres sobre todo. Por eso tú eres nuestro Señor. Y no solo nuestro Salvador, sino quien gobierna nuestros pasos. En nombre de Jesús, Espíritu Santo nos ayudará a recordar estas cosas. Gracias, Padre. Amén. Demos un fuerte aplauso a nuestro Señor.